Deo, gracias. Salve María. Queridos amigos, muy buenas noches. Aquí nuevamente al aire en este su programa. Estamos ya a 10 días del mes de mayo, mes maravilloso dedicado a María Santísima, nuestra Madre del Cielo. A ella pues siempre el honor, la gloria, la honra que le debemos como Madre nuestra, Madre de la Iglesia. A ella le confiamos nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestro caminar, nuestro futuro como Iglesia, como personas, como países, como familias. A ella estamos totalmente entregados y confiados, como esclavos consagrados a su Inmaculado Corazón. Hoy vamos a hacer una oración a la Virgen de Fátima, porque estamos ya muy cerca, apenas 3 días del aniversario, otro aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima. 13 de mayo, ustedes ya conocen, queridos amigos, por lo tanto, hoy especialmente nos vamos a encomendar a esta advocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen de Fátima, considerad los obstáculos que pongo a tantas gracias que recibo de Dios, y por vuestro intermedio derrumbadlos vos, con poder de reina y misericordia de madre, ya que no los derribo yo. Atraedme siempre a vos y tomad la misericordiosa iniciativa de venir a mi encuentro, siempre que yo tenga la infelicidad de apartarme de vos. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hemos iniciado refiriéndonos a Nuestra Señora de Fátima. Y un poco ese es el enfoque que le vamos a dar al programa de hoy. No sin antes disculparme con todos ustedes por la ausencia de mi hermano José Malki, que lamentablemente hoy no ha podido estar presente para la grabación, pero estamos aquí continuando con este programa, con otra edición más, ya del programa número 50 de esta serie de emisiones que sábado a sábado venimos realizando desde hace algo más ya de un año aproximadamente. Agradeciendo siempre a Radio María porque nos acoge y nos da estos espacios para poder compartir con ustedes. Como saben, el objetivo de este programa es enfervorizarnos en las cosas maravillosas y las grandezas de nuestra fe. Por ello, hoy también el tema del que voy a compartirles es referente a, todavía estamos en tiempo pascual. Hemos pasado el tercer domingo de la Pascua y estamos ahora rumbo al cuarto domingo de Pascua. Y por ello, sí, escogí un artículo de una de las revistas, doctor Plinio Correa de Oliveira, padre fundador de los Heraldos del Evangelio. En esta revista, que es de abril del 2024, encontré un artículo maravilloso que quiero compartirles, pero también Dios mediante y nos dé el tiempo, escogí otra revista del 2024 también, donde Monseñor Joao Scognamiglio Clarías, fundador del sacerdote de nuestro movimiento Heraldos del Evangelio, escribe acerca de este tema de Fátima, justamente, refiriéndose mucho al libro que él escribe, Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, pero el tema también tiene que ver con Fátima, expectativas y actualidad. Majestuosa promesa portadora de paz y luz. Dios mediante vamos a poder abarcar una parte, o por lo menos Dios quiera todo el artículo este de ambas revistas. Entonces vamos a iniciar con la revista del doctor Plinio, que nos dice que después de los castigos predichos por la Virgen en Fátima, pues este artículo se llama Resurrección y Fátima, hablando, por supuesto, de la Pascua de Resurrección que estamos viviendo y la relación que hay con los mensajes anunciados en Fátima. ¿Y qué nos dice en su parte introductoria? Después de los castigos predichos por la Virgen en Fátima,
durante los cuales posiblemente quedemos como nuestro Señor en la pasión, perseguidos, torturados, cubiertos de llagas, de dolor desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, habrá un momento radiante en que la promesa de Nuestra Señora se cumplirá. Llegará el día en el cual los ángeles dirán: ya no hay más tristeza ni sufrimiento para vosotros. Regocijaos, porque el Inmaculado Corazón de María triunfó. Bendito Dios. Y de esta forma, pues nos vamos a introducir a este maravilloso artículo sacado de todo lo que, de las múltiples conferencias que el doctor Pino Correa de Oliveira dio a lo largo de su vida en distintos acontecimientos, situaciones, reuniones, charlas, viajes, etcétera. Y nos dice así: en la Pascua de la Resurrección, la Santa Iglesia celebra el triunfo definitivo del Redentor sobre la muerte y del pecado y afirma solemnemente que resucitado, Cristo vive por todos los siglos como cabeza mística de todos los fieles. Dicen los autores espirituales que toda meditación bien hecha debe traer como consecuencia una resolución concreta. Y nos aclara el doctor Plinio: las consideraciones de orden meramente platónico no interesan para la vida espiritual. Si contemplamos es para amar más y actuar mejor. Ay de la ciencia que no se transforma en amor y en acción, dijo el gran Bossuet. Y nosotros podríamos afirmar: ay de la meditación que no se transforma en amor, en virtud y en apostolado. Por lo tanto, pues no es todo escuchar, llenarnos, etcétera, de tanta maravilla al escuchar estas charlas como esta, por ejemplo, amigos, sino permitir en nuestro interior que esto se transforme en amor, en virtud y en apostolado, o sea, en trabajo, en acción. Así, de nada nos serviría que llenáramos de santa alegría nuestras almas y en la hartura y tranquilidad de nuestros hogares, o abriendo un rápido y soleado paréntesis en la amargura de nuestras luchas y necesidades, celebráramos las fiestas de la Santa Pascua, si no se notara un aumento de amor a Dios en nuestros corazones, y ese aumento no tuviera como consecuencia nuestro incremento en la virtud. Ahora bien, nadie ama a Dios sin amar su gloria. La realización de esa gloria es el anhelo más vivo de todas las almas verdaderamente piadosas. Que en todas las cosas Dios sea glorificado, escuchamos constantemente. Es el lema bajo el cual trabajan en las vías arduas de la santificación interior y del apostolado, especialmente los hijos de San Benito, que en todas las cosas Dios sea glorificado. Para mayor gloria de Dios es la divisa que sirve de meta para todas las oraciones y labores de los hijos de San Ignacio también. Recórranse los sistemas de espiritualidad propios a las varias órdenes. Examínense los autores espirituales de todos los lugares, de todos los tiempos, y se verá que hacen de la gloria de Dios el blanco desinteresado y total de su existencia. Nadie, por otro lado, da gloria a Dios sin obedecer al beneplácito divino. La obediencia a la voluntad del Creador, la plena conformidad de todas nuestras ideas con la doctrina católica, de todas nuestras voliciones con la moral católica, de todos nuestros sentimientos con el sentire cum ecclesia. He aquí la preocupación que desde la cuna hasta la tumba debe acompañar a toda alma creyente. Dentro de las alegrías de la resurrección tan llenas de enseñanzas, para todos los católicos conviene que saquemos alguna lección especial para nosotros. Todas las visiones y revelaciones fidedignas con respecto a la pasión narran que de algún modo la hora más lúgubre no fue cuando el divino Redentor expiró, sino después que Nuestra Señora colocó su sagrado cuerpo en el sepulcro. En ese momento,
Ella, nuestra Santa Madre, no tuvo más la amarguísima consolación de contemplar las facciones muertas de su hijo, pues se dirigió al cenáculo, cuyo predio pertenecía a una persona dedicada a nuestro Señor. Y allí, en ese lugar, atravesó las amargas horas de su soledad. Soledad sin ninguna duda, porque eran pocos los que estaban en torno de ella. Las santas mujeres, San Juan Evangelista, San Pedro, uno u otro apóstol que llegaba de regreso corroído de vergüenza y de dolor a pedir perdón. Pero era tan poca gente dentro de todo aquel universo hostil, sin embargo, soledad sobre todo, porque María Santísima se encontraba en aquella inmensa soledad. No estaba más junto a su divino Hijo, que era todo para ella. Él estaba muerto. Todos los que tuvieron la felicidad de ver místicamente lo que pasaba en el alma de Nuestra Señora en esa hora, cuentan cómo esa tristeza, concomitantemente a esa tristeza, había un fondo de alegría, porque ella sabía que Él resucitaría y en breve estarían de nuevo juntos y que la pasión había quedado atrás. Aquel océano de dolores ya había sido transpuesto y la imaginemos, la, y la inmensa gloria iba a revelarse al mundo para la grandeza y la salvación de toda la humanidad. Eso daba a María Santísima en medio de tanta tristeza una franja de alegría. Delante de la certeza del júbilo inmenso que vendría después, mayor que los tormentos de la pasión. Porque aunque los dolores hayan sido inconmensurables, es verdad también que siendo la resurrección y la redención la finalidad de la pasión, naturalmente el fin vale mucho más que los medios. Luego es mayor aún la alegría por ser alcanzado y aparecer a los ojos de los hombres el objetivo para el cual un tan grande dolor fue apagado. Fue pagado. Así, en la paz, la Santísima Virgen tenía esa serenidad, esta confianza, más aún esta certeza. Cristo resucitará. Y realmente todas sus expectativas se confirmaron. Imaginemos el Santo Sepulcro, situado en una gruta cerca del local donde Jesús fue crucificado, el Gólgota, como relata el Evangelio, tumba nueva perteneciente a José de Arimatea, cedida por él para nuestro Señor, para que él fuera sepultado. Según la costumbre judaica, el cadáver era envuelto por entero y se colocaba a la entrada de la gruta una piedra rigurosamente bien tallada para vedar la entrada. Adentro domina la oscuridad. De repente irrumpe una luz más intensa que el brillo del sol. Era nuestro Señor Jesucristo, cuya alma santísima, hipostáticamente unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad, había estado en el limbo para llevar a las almas de los justos la buena noticia del Redentor y prepararlos para subir al cielo. Aquel cuerpo glorioso nacido de las entrañas de María Virgen estremece de vida y se levanta por sí mismo. Las ataduras que lo envuelven, así como la piedra que sella el sepulcro, caen. Las innumerables heridas comienzan a resplandecer como soles. Y desde afuera, los guardias oyen un trueno y se desmayan. Y Jesús aparece reluciente. Es la Pascua de la Resurrección. Él pasó por los valles profundos de la muerte y resurgió glorioso para después subir al cielo. Noten ese pormenor importantísimo. Cuando nuestro Señor resucitó, ninguna criatura humana lo vio salir de la sepultura. Él quiso que nadie fuera el primero en verlo resucitar. En el momento en que las santas mujeres corren, van y se enteran, ¿no? Van
En el momento en que ellas junto a San Pedro y San Juan Evangelista llegan allá, la tumba ya estaba vacía. En el primer instante después de haber dejado el Santo Sepulcro, ¿qué hizo Jesús? Fue a visitar a su Madre Santísima, de manera que ella fuera la primera en verlo, en contemplarlo radiante, en una alegría verdaderamente indescriptible. La esperanza de María, que en la soledad continuó firme en el auge de las tinieblas, se confirmó totalmente. De ahí resulta entonces la enorme alegría pascual, trascendente, incomparablemente mayor que el momento tremendo del dolor. Podemos así tener una idea de cómo fue la primera Pascua en aquel sapiencial e inmaculado corazón. Primavera de la fe, mayor que la de la Edad Media. Qué hermosa. Eso que pasó en el Inmaculado Corazón de María, de ser el primero, de haber contemplado al Redentor, imagínense, bueno, eso mismo nuestras almas tendrían que vivir a propósito de los dolores actuales de la Santa Iglesia. Nosotros estamos acercándonos a la hora extrema de la pasión. El sufrimiento es intensísimo y debe atravesar nuestras almas de lado a lado con la espada de dolor como nuestra madre. Pero en medio de ese dolor tenemos una franja de alegría y la certeza del cumplimiento de la promesa de Fátima. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Las cosas de la causa católica tienen sus muertes y sus resurrecciones. Se diría que la civilización cristiana está liquidada, que no sobra nada más del pasado glorioso de la Santa Iglesia y que de la verdadera Iglesia católica, apostólica y romana restan solamente algunas gotas que el calor abrasador de la revolución acabará por hacer evaporar. Sin embargo, nuestro Señor afirma, nuestro Señor afirmó en ese tiempo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y qué importante este pequeño párrafo de Mateo 16, 18 que tocamos ahora. Al inicio del nuevo pontificado de quien hoy es Papa de nuestra Santa Iglesia Católica, elegido el 8 de mayo, a las 6 de la tarde, hora local en Roma, León XIV. Hemos estado desde la muerte del Papa Francisco esperando lo que fuera a acontecer en los destinos de la Iglesia con el nuevo sumo pontífice, el sucesor de Pedro. Y aquí en este artículo justamente se cita este artículo de Mateo 16, 18, importantísimo porque es una profecía del futuro de la Iglesia, del triunfo de la Iglesia. Después de las tristezas y ansiedades de los castigos predichos por la Virgen de Fátima, durante los cuales posiblemente quedemos como nuestro Señor perseguidos, torturados, cubiertos de llagas de dolor desde lo alto de la cabeza hasta las plantas de los pies, llegará, sin duda, el momento radiante en que la promesa de Nuestra Señora se cumplirá. Llegará el día en el cual los ángeles nos dirán, ya no hay más tristeza ni sufrimiento para vosotros. Vuestra prueba quedó atrás. Regocijaos, porque el Inmaculado Corazón de María triunfó. Será entonces nuestra gran Pascua, nuestra inmensa alegría. Habremos pasado de ese mar rojo de sangre que será el mundo durante los castigos, porque las profecías de Fátima no son falsas. Nuestra Madre no puede mentir. Por lo tanto, si el mundo pasa por estos castigos, pasando por ese mar rojo de sangre, a pie enjuto, es decir, sin que hayamos pagado tributo al pecado, contemplaremos con el que toque
de las pocas campanas que resten, el resplandecer de una alegría que rebosa del corazón inmaculado de María, difundida por los ángeles por toda la tierra. Qué hermoso. Asistiremos al desvanecimiento de toda oscuridad y contemplaremos esa gloria, la cual debemos desear más que todo el mundo, la gloria de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a quien amamos más que la luz de nuestros ojos y que todo en la tierra. Veremos a la esposa de nuestro Señor Jesucristo reconducida a una primavera de la fe, mayor aún que en la Edad Media. Los santos floreciendo, el culto reintegrado en la entera identidad de su doctrina, las leyes desarrollándose en una conformidad también plena con esa doctrina, los gobiernos siendo ejercidos según el espíritu católico y por causa de esa plenitud de la Iglesia, la tierra produciendo sus frutos y flores bajo la sonrisa de nuestra Madre, Nuestra Señora. Resplandor superior al de todos los soles del universo. Es esta, por tanto, la ocasión para que pensemos en esa alegría comparable únicamente a la del momento en que muramos, seamos juzgados y llegue para nosotros la gran aurora de la vida eterna. Cuando al final veamos cara a cara a Nuestra Señora con su divino Hijo en el cielo, diciéndonos: nosotros mismos somos vuestra recompensa demasiadamente grande. Sin embargo, antes de ese momento, nuestro Señor dirá también al mundo por los labios de su Madre Santísima, y María nos hablará por la voz sacratísima de la Santa Iglesia: yo soy vuestra recompensa demasiadamente grande. Viendo a la Iglesia próspera, triunfante, dominando el mundo, orientando las almas, aplastando el error, glorificando la virtud, promoviendo toda especie de bienes, haciendo circular su savia en la vida temporal para llenar una civilización de prevalentes varones espirituales, marcada por la fe y por la sacralidad. Nosotros miraremos hacia ella y pensaremos: la Santa Iglesia Católica es nuestra recompensa demasiadamente grande. Lancémonos a la lucha. Nos podrá dar la impresión de que nos estamos hundiendo en el valle de la derrota ante tantas situaciones que se ven y se viven en nuestra Santa Iglesia. Poco importa. Llegará el momento en que los ángeles del cielo vendrán en nuestro socorro y nosotros brillaremos con un poquito del brillo de la resurrección, o sea, con un resplandor mayor que todos los soles del universo. María vencerá. Y cada uno de nosotros podrá decir, parafraseando a Job: bendito el día que me vio nacer, benditas las estrellas que me vieron pequeñito, bendito el momento en que mi madre dijo: nació un hombre. Entonces asistiremos a la victoria de la contrarrevolución y a la implantación del reino de María. Este artículo termina aquí, es del Monseñor, del doctor Plinio Correa de Oliveira, y fue extraída de la revista El Legionario, en el año, escrita el 5 de mayo de 1942. Y bueno, algunas conferencias de los años 67 y 86. Pero vamos a completar con esta otra revista, les decía, donde Monseñor Joao Escognamiglio Clarías nos va a hablar de las expectativas y actualidad. Fátima, majestuosa promesa portadora de paz y de la luz. Y vamos a recordar un poco a los pastorcitos. Recordemos en este contexto que la Virgen de Fátima se apareció pues a 3 pastorcitos: Lucía, Jacinta y Francisco. Eran primos. Y allí pues Nuestra Señora quiso revelarse, primero con 3 apariciones del ángel, ¿no?, que fue anunciando de alguna forma lo que vendría, y lo que vendría eran las apariciones de Nuestra Señora, allá en Fátima, Portugal. A los pastorcitos bien sabemos que la Virgen les manifestó su lucidísimo profetismo, no solo por la predicción de acontecimientos futuros, han pasado ya más de 100 años,
exactamente 108 años, sino principalmente por mostrarle al mundo el único camino de evitar la debacle. Nos dio eh, pautas, nos dio las condiciones para que no ocurran calamidades en el mundo a todo nivel. Pero, siendo honestos, estamos en el 2025, exactamente 108 años después de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. ¿Se habrá dado cumplimiento a lo que ella pidió? Tal y como vemos los acontecimientos en el mundo entero, no solo al interior de nuestra Santa Iglesia, sino a todo nivel, pues podemos decir que no. Pero bien, ¿qué más nos dice Monseñor? Él hace una alusión a lo que está aconteciendo en el mundo. El clima de tensión, el descontento que reina en el orbe entero, que puede ser visto como efecto de la impiedad, de la corrupción moral, que va generando como resultado desafíos del mundo. ¿Cuáles son esos desafíos? El materialismo, el relativismo, el laicismo. Y estamos sufriendo un choque de múltiples desórdenes. A esto hizo referencia también el Papa Benedicto XVI. Una inmensa opresión recae sobre nosotros y es inútil tratar de ocultar la gravedad del momento presente. Las apariciones de Fátima, por tanto, remontándonos a 108 años atrás, nos abren los ojos a una realidad seria y trágica. Muestran las ofensas sufridas por los corazones de Jesús y María y las consecuencias catastróficas de tal situación para los hombres. Debido a esto, Fátima invita a los fieles a vivir en una clave espiritual de seriedad y compenetración, incluso diríamos de compunción, de constante reparación y sacrificio. A los pastorcitos la Virgen les manifestó su lucidísimo profetismo, no solo por la predicción de acontecimientos futuros, sino principalmente por mostrarle al mundo el único camino de evitar la debacle. En Fátima, María Santísima pone al hombre moderno ante una gran encrucijada: la conversión o la ruina de la actual sociedad neopaganizada. No obstante, muchos piensan erróneamente también que estamos en una especie de callejón sin salida. Esto no es verdad, porque Nuestra Señora nos indica la solución. La alternativa que nos propone no es la de elegir la guerra o elegir la paz. Lo que la Santísima Virgen quiso decirnos en Fátima es: elegid la virtud, elegid la fe, creed en lo que os dije, cambiad de vida. Para ir al asunto, al meollo, hagamos un análisis de lo más elevado que existe en la sociedad humana, nos dice Monseñor. Monseñor Joao Escudero Clarías. La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, institución divina, fundada por el propio Jesucristo, nuestro Señor, durante su misión en la tierra, y depositaria de todos los tesoros celestiales que los hombres necesitan para salvarse. ¿Cuál es la situación de la Iglesia en nuestros días? No podemos evitar sonreír ante quien nos diga ingenuamente que es buena. La situación para la Iglesia solo es buena cuando la cultura, las leyes, las instituciones y la vida doméstica se conforman a la ley de Dios. Y esto no está sucediendo actualmente, pues es bastante notorio que escuchamos a diario, que vemos a diario, queridos amigos. Índices de violencia por todas partes, índices de corrupción, economías que están por los suelos, crisis humanitaria, crisis económica, crisis moral, crisis de política. Absolutamente
en todas partes. Y también nuestra iglesia, por qué no decir, sufre estas consecuencias. El mensaje de Fátima fue difundido, sí, mucho más en estos tiempos donde los avances de la tecnología se han disparado, pero lamentablemente no puestos en práctica. Sin poner aquí en discusión la amplia propaganda que se dio al mensaje de la Virgen en las apariciones de Fátima, considerando la mayoría de los hombres, lamentablemente no ha habido una verdadera correspondencia a sus peticiones en un punto fundamental. No se ha puesto en práctica el cambio de conducta, que es lo más importante, ni la enmienda de vida, ni las costumbres. La humanidad no está dispuesta a darse golpes de pecho y hacer un acto de humildad, reconociendo sus errores y pecados. Por ello, la clave espiritual de Nuestra Señora esperaba infundir en todo el orbe católico una clave de seriedad, de combatividad contra los pecados del siglo, con vistas a la regeneración del mundo, pero ha caído en el olvido, debido a una superficialidad crónica que cierra los espíritus a lo que es sublime, elevado, noble, como las profecías de Fátima. Aunque ha sido pregonado en muchas partes de nuestro mundo, se puede decir que el mensaje transmitido a los pastorcitos es el olvidado por excelencia. Es el olvido de un hecho conocidísimo, rutilante, admitido por todos y presenciado por miles de testigos. Olvido que no es solo una distracción sin culpa, sino la somnolencia, la indiferencia y el rechazo del que no quiere renunciar a la comodidad, muchas veces pecaminosa, que ofrece el mundo ateo de hoy, para no tener que entregarse a la práctica de las virtudes y de los mandamientos. He ahí la respuesta a tanto ateísmo, porque nadie quiere atenerse y sujetarse a unos mandamientos. Los mandamientos son prohibiciones a conductas, a actitudes, y mucho menos van a practicar la virtud. Por lo tanto, es mejor no creer. Con esto, un cambio de la sociedad hacia la verdadera conversión es cada vez más improbable. Qué triste. Y a medida que avanzamos rumbo al paroxismo de la degradación moral, también es más probable la consumación de los castigos profetizados por Nuestra Señora. Hay una necesidad grande, queridos amigos que nos escuchan, de enfervorizarse en la devoción al Inmaculado Corazón de María. Por ello, es importante resaltar cómo al interior de muchos movimientos, bendito sea Dios, que me ha tocado conocer, entre ellos también el carisma de los heraldos del Evangelio, que están promoviendo como una de las más grandes tareas de apostolado, la consagración total al Inmaculado Corazón de María, promoviendo la devoción a los 5 primeros sábados, promoviendo la devoción a los 9 primeros viernes de mes, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, importantísimos para estos tiempos. Una vez que ya nos hemos adentrado 2 décadas, siglo XXI, ¿cómo favorecer la conversión de los pecadores y apresurar al máximo la bendita aurora del reino de María? La conversión de los pecadores es lo que nos pide nuestra Madre. ¿Qué podemos hacer para esto? Recordemos esta oración de Fátima, ¿no? Que dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales es ofendido y por los méritos de su sacratísimo corazón y el Inmaculado Corazón de María, os suplicamos la conversión de los
pobres pecadores. Por tanto, pues, ¿cómo favorecer esta conversión de los pecadores? Lo cual va a ayudar a apresurar la aurora del reino de María. La Virgen nos lo indica, enfervorizarnos en la devoción a su inmaculado corazón, en la oración y la penitencia, sacrificio y reparación. Esta devoción pues es maravillosa, porque primero te consagras, te preparas y te consagras a este inmaculado corazón, y finalmente empiezas a practicar esta devoción de los 5 primeros sábados para reparar justamente las ofensas al Inmaculado Corazón de María. Y esto pues no se acaba, pues una vez que terminas 5 primeros sábados, vuelves a comenzar otros y otros, y constantemente se está ofreciendo esta comunión reparadora de los 5 primeros sábados, a la cual les invitamos a participar mes tras mes. La Virgen de Fátima insistió de manera muy especial en la devoción a su corazón inmaculado. A lo largo de las apariciones se refirió a su corazón más de 7 veces. El valor teológico de la devoción al Inmaculado Corazón de María encuentra en Fátima una impresionante corroboración. Por consiguiente, quien quiera tomarse en serio todas estas revelaciones de Fátima debe aumentar su devoción al Purísimo Corazón de María y considerarla como un progreso de los más altos y saludables en la vida de piedad. Nunca es tarde. Querido hermano, amigo, hermana que nos escuchas, pues a tomar en serio. Tal vez muchas veces hemos querido iniciar la consagración y lo hemos dejado por el tiempo, por las ocupaciones, etc. Pero es momento ya de ponerse las pilas y tomar la firme decisión de prepararme para hacer mi consagración total a Jesús por María. Sin embargo, alguien podría preguntar, ¿de qué sirve que solo unas pocas personas practiquen esta devoción? ¿El mundo se va a convertir por eso? O sea, esa es la duda que puede surgir. ¿De qué sirve que yo y unos cuantitos, no? Si el mundo está podrido, uno puede decir. ¿Se podrá evitar el castigo? La respuesta está en las palabras que Nuestra Señora le dijo a Sor Lucía cuando le mostró su corazón rodeado de espinas. Tú, al menos, procura consolarme. Una niña, tú, al menos. Que esta expresión de nuestra Madre Santísima se dirija al corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, queridos amigos, para que queramos ser esos hijos que consuelan a María Santísima, y que estas palabras, tú al menos procura consolarme, pues nos calen hondo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, para decirle, sí, Madre Santa, aquí estoy, quiero consolar tu corazón. Y sábado a sábado hagamos tan sencillo como eso, promover la devoción a los 5 primeros sábados. Realizamos las misas dedicadas a esta intención todos los primeros sábados de mes, y si no las hay en sus ciudades, pues ustedes, hermanos, amigos, súmense. Yo sé que hay en Cochabamba, sé que hay en La Paz, sé que hay en Santa Cruz, pero en el resto de las ciudades, pues adelante, les animamos a comenzarla, y pues pueden ponerse en contacto con nuestro canal Deo Gracias en YouTube. Escríbanos allá para que podamos ayudarles a que lleven adelante estas misas de los 5 primeros sábados. Voz capaz de despertar la más alentadora confianza, nos dice Monseñor, la voz de nuestra Madre. Hechas estas reflexiones, nuestro espíritu se detiene en la consideración de las perspectivas finales del mensaje de Fátima. Para los católicos que esperan con ardor la intervención de Dios en nuestros días, tan difíciles y confusos, este mensaje es incondicional porque trae consigo una advertencia materna al mismo tiempo que promete un premio. ¿Cuál es la advertencia y cuál es el premio? Si es escuchado y puesto en práctica por la humanidad, así, para quienes la tienen,
a fe, desde el fondo de este horizonte suciamente confuso y torvo, una voz capaz de despertar la más alentadora confianza se hace oír. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué confianza podemos depositar en esa voz? La respuesta que ella misma nos da cabe en una sola frase: soy del cielo. Hay por tanto razones para esperar, pero ¿esperar el qué? La mayor, la ayuda de la providencia a cualquier trabajo ejecutado con clarividencia, rigor y método para alejar del mundo las amenazas que, como tantas otras espadas de Damocles, penden sobre los hombres. Por eso, más allá de la aflicción, de los castigos tan probables hacia los que nos dirigimos, tenemos ante nosotros los primeros rayos sacrales de la aurora del reino de María, el cual será sin duda la victoria del corazón maternal y regio de la Santísima Virgen. Es una majestuosa promesa que trae paz, entusiasmo y trae mucha luz. Ya San Luis Griñón de Montfort animaba a los fieles en la espera de la llegada del reino, de ese añorado reino de María. En el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, el santo francés clama con el ardor y la profunda fe que lo caracteriza. ¿Cuándo llegará ese tiempo feliz en que la Divina María será reconocida Señora y soberana en los corazones para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús? ¿Cuándo respirarán las almas a María, como los cuerpos respiran el aire? ¡Qué bonito! ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? No hay duda de que en esta previsión todavía lejana para el propio San Luis Griñón de Montfort hay un estrecho vínculo con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado por Nuestra Señora en Fátima. En esa época feliz, la Santísima Virgen establecerá su imperio en las almas, en las instituciones y en todo el orbe. ¿Quiénes son los elegidos de Nuestra Señora? Debido a que el mundo moderno está inundado de crímenes, de pecados, lo que significa un periodo de prueba para los verdaderos católicos, puede ocurrir que alguien se olvide de que la divina providencia, gracias a su desvelo por los hombres, va a suscitar en la iglesia almas ardorosas y firmes en la fe, a quienes dará a conocer de alguna manera sus designios y se servirá de ellas para promover su victoria. ¿Quiénes serán esos elegidos de Nuestra Señora? Según nuestro análisis, nos dice Monseñor Joao, entendemos que se agruparían en notable minoría, provenientes de todos los rincones de la tierra, cada uno de ellos conforme a la sapiencial voluntad de María Santísima. Será galardonado con gracias admirables para superar difíciles obstáculos y a veces juzgará que ha fracasado totalmente. Pero si confía y confía hasta el final, tendrá la alegría de contemplar con sus ojos el glorioso comienzo de la era marial que no tardará en llegar. Fidelidad igual a confianza. El resto triunfará y quedará finalmente. San Luis Griñón también prevé esos elegidos en su oración abrazada que se conoce. En un párrafo dice: es una congregación, una asamblea, una selección, un grupo escogido de predestinados que vos debéis hacer en el mundo y del mundo. Ego elegi vos de mundo. Es un rebaño de pacíficos corderos que vos debéis reunir en medio de tantos lobos, una compañía de castas palomas y de águilas reales en medio de tantos cuervos, un enjambre de abejas en medio de tantas avispas,
una manada de ágiles ciervos en medio de tantas tortugas, un escuadrón de leones valerosos en medio de tantas liebres tímidas. Oh Señor, congréganos de nationibus. Congréganos, únenos para que se dé toda la gloria a vuestro nombre santo y poderoso. Estos pueden ser comparados con el agua que por un deseo expresado por la Virgen a su divino Hijo se convierte en vino en las bodas de Caná. Son almas que por sí mismas no tienen otro valor que el del agua. Con todo, una vez que ha recaído sobre ellas la mirada de María Santísima, el Señor las transformará en vino precioso, con las mejores gracias y favores que Él guardó para esta era mariana. Qué palabras más bellas y esperanzadoras. Un nuevo milagro de Caná. Contemplaremos esto. Ya el doctor Plinio toma este episodio bíblico y hace una interesante analogía basada en algunos conocidos detalles del hecho. En primer lugar, hay una crisis. La crisis equiparando al se acabó el vino. En este pasaje de las bodas de Caná se crea una situación de apuro y angustia seguramente para el dueño de la casa. Y aquí la Virgen repara lo sucedido, interviene y ruega el auxilio del Señor. El Divino Maestro, después de una aparente negativa, ya que todavía no había llegado su hora, atiende la súplica de María Santísima y realiza el milagro estupendo de la conversión del agua en vino. Nuestra Señora, que todo lo obtiene, consigue de nuestro Señor como que un milagro prematuro. Por tanto, la escena evangélica bien representa el momento por el que pasa la humanidad actualmente. De hecho, ¿no vivimos también en una situación de angustia? ¿No se podría decir que el hombre de hoy se encuentra como los invitados de aquella fiesta? Le falta el vino generoso de la virtud y de la fe porque lo ha desperdiciado a lo loco, lo ha depredado y finalmente lo ha rechazado. En esta situación de crisis, la Virgen le dice a su divino Hijo: no tienen vino, no tienen tu preciosísima sangre, no tienen gracias en la sobreabundancia deseada para convertirse y cambiar la situación. Y el Señor, airado con los hombres, le responde: ¿y qué tenemos nosotros que ver con ellos? Mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, así como Nuestra Señora en las bodas de Caná con su serenidad inmaculada les dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que el Señor les mandara, y Él acabó convirtiendo el agua en vino, transformó un líquido común y trivial en un vino maravilloso, la mejor bebida de la fiesta, la más fina, la más sabrosa. Lo mismo pasará con el mundo contemporáneo. Un mundo viejo, desgastado, roto, podrido, donde la podredumbre de las naciones paganas se suma a la corrupción de las naciones no paganas. No obstante, por las omnipotentes súplicas de María Santísima, nuestra Madre, se producirá en las almas arrepentidas una transmutación, un gran retur, un enorme giro hacia los valores eternos de la fe católica. Entonces el agua se convertirá en un vino excelente, el mejor de la historia. Se convertirá en el reino de María. Por lo tanto, la certeza de la victoria de María pues debe estar firme en los predestinados y en todos aquellos que se hacen esclavos e hijos de María. Todo progreso humano, como lo demuestran los hechos históricos, se basa y fundamenta en la fidelidad de las almas a Dios. Nuestro Señor, en la estrecha unión con Él, y de aquí resulta a su vez una completa y espléndida armonía de las relaciones de los hombres entre sí. Por esta razón, el reino que vendrá traerá como fruto la paz que las grandes instituciones nunca lograron alcanzar, porque quitaron a Dios del centro de sus pensamientos. La paz, la verdadera paz, es la paz de Cristo
en el reino de Cristo. Y no sin razón le pide San Luis Griñón de Montfort al Señor, ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum María, porque ella, como madre del reino, puede ser algo diferente de una reina. Según se contempla por la pluma del doctor Melifluo, cuando canta los honores de soberana que recibió la Virgen al subir a los cielos, ¿habrá alguien capaz de imaginar la gloria que envuelve hoy a la reina del mundo? El entusiasmo con que salen a su encuentro todas las legiones celestes, los cantos que le acompañan al trono glorioso. ¿Con qué aspecto tan afable, con qué mirada tan tierna y con qué abrazos tan divinos la recibe su Hijo? Es encumbrada por encima de toda criatura con el honor que merece tal madre y la gloria propia de tal Hijo. Con expectativa jubilosa concluye este artículo en la certeza y la confianza de la victoria, de aquella que es incapaz de engañar, pues lo prometió. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Bendito Dios. Vamos a concluir. Esto está extraído, por supuesto, con ciertas adaptaciones del libro Por fin mi inmaculado corazón triunfará de Monseñor Joao Escognamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio. Y esperamos pues haya llegado al corazón de cada uno de ustedes. Para terminar vamos a hacer una oración cortita también a Nuestra Señora de Fátima. En este mes especialmente queremos difundir y propagar que todos se consagren. No hay mayor refugio que el Inmaculado Corazón de Nuestra Madre Santísima y el Sacratísimo Corazón de nuestro Señor. A ellos debemos confiar nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros anhelos y todo aquello que necesitamos para bien de nuestras almas. Entonces, no dudemos en decir sí y a prepararme para la consagración. Si ustedes buscan en las páginas de los Heraldos del Evangelio, consagración a María, pues es el Padre Manuel Rodríguez en estos tiempos quien anda promoviendo y difundiendo, llevando esta devoción, esta importante, digamos, este importante apostolado de consagrarnos a María. Entonces, anímense a participar, les animo a ustedes, les decía, si gustan escribirnos, pues escríbanos en nuestro canal de YouTube, Deo Gracias. Allí estamos transmitiendo sábado a sábado cada uno de estos programas que son emitidos todos los sábados en Radio María. Bien, también ya terminando, hay una parte hermosa que hemos vivido en estos días, en una homilía, cuando en el Evangelio del domingo, pues el Señor invitaba a Pedro como cabeza de su iglesia a amarle incondicionalmente, preguntándole por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces, como quien decíamos en una reunión que teníamos, habiendo escuchado a los padres heraldos hablar sobre esto que esperábamos y qué esperábamos y qué características Jesús quiere para el futuro Papa. Hoy estamos con un nuevo Papa en la Iglesia y esta homilía hermosa nos decía 3 son esas características que debería tener que Jesús espera del nuevo sumo pontífice. Pues primero, y está en la pregunta que él hace, Pedro, ¿me amas? Y en ese Pedro pues están todos los sucesores de Pedro, de la cabeza petrina, cabeza de la iglesia. A León XIV, el Señor le está preguntando hoy, Pedro, ¿me amas? Esperamos que este nuevo sumo pontífice responda las 3 veces que el Señor le pregunta si le ama. Y tengamos la certeza que en esas 3 preguntas están las 3 características que Jesús mismo espera de sus pastores, especialmente de Pedro, cabeza de la iglesia. Amar a Dios, primera característica. Segunda, amar a Dios. Y tercera, amar a Dios. Conscientes de esto, pidiendo esto en nuestras oraciones, vamos a despedirnos hasta el próximo sábado.
Oh corazón sapiencial e inmaculado de María, vaso de fe, de pureza, de esperanza, contra toda esperanza y de constancia inquebrantable, volved mi corazón semejante al vuestro. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Deo gracias, salve María. Muy buenas noches.